fake it, sad ingresando strings. You'll make it, we'll love a lot insane. Battle cries and champagne, just in time for sunrise. We'll love a lot insane. Estamos con Diego Baigorri, una segunda parte de la nota que la semana pasada pusimos al aire. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por recibirme en este lugar que es como para el artista el templo, ¿no? Sí. Es donde, wow, nace todo. Sí, para el artista, para los hijos del artista, las hijas del artista. Es como un espacio que usamos todo para escribir, para leer, para pintar. Inicialmente sos un pintor, Sí, pero después te fuiste abriendo hacia otros aspectos de lo que se puede considerar creativo. exactamente. Sí, la necesidad de tener un trabajo me fue llevando para otros lados. Empecé desde muy chico en diseño gráfico y de ahí apenas salieron las web, me fui a desarrollador web, multimedial, hice de todo. ¿Hay compatibilidad entre alguien que desarrolla en multimedios un contenido y el artista, el pintor que va y expone en Dubái, en Nueva York, en Barcelona? Ay, es más, no solamente con la parte de diseño visual, o sea, que uno que dice sí, puede estar relacionado, sino con la parte de código, digamos, de desarrollo web más puro y duro. Yo trabajé mucho en programación bien duro, matemática, Sí. ¿viste? Sí. Digamos, numeritos y cosas, numeritos, letras. Y yo creo que hay una gran compatibilidad, porque otra parte, hay que ser muy creativo en programación. O sea, por ahí uno no sabe, pero hay que ser muy creativo. Otra parte que yo también tengo es la filosofía. Yo siempre suelo decir que no sé si soy un escritor o poner un filósofo que pinta o un pintor que hace filosofía. Claro. Y llegó un tiempo, 2015, que, como solía decir en ese momento, decidí seguir indeciso. Entonces estoy entre las dos cosas, entre lo que es algo más duro, más exacto si se quiere, y el arte que me da más libertad para hacer lo que quiero, diríamos. ¿Cómo te definirías artísticamente? Como el de cualquier artista fue cambiando, fue evolucionando, fue mutando, porque hay pinturas tuyas del 2007, hay otras del 2022, y en el medio de todo eso vos vas viendo un proceso, un cambio, Sí. ¿no? Lo que se mantiene mucho es la idea de fondo, o sea, lo que intento decir. O sea, la parte más filosófica, si se quiere, Sí. eso se mantiene. En cuanto a estilo visual, soy muy versátil. Me fui hasta cuentos infantiles, hice una versatilidad, la verdad. Cambié mucho. Pero en lo que se llamaría más el mercado del arte o el mundo hay que tener cierta consistencia. Yo me di cuenta que la tenía cuando me fui a Europa. Y después muté muchísimo, como bien marcada en ciertos cuadros de 2015, 2016, 2017. Y ahora últimamente no estoy produciendo, pero noto que cuando produzco sigo mutando, como que sigo cambiando, digamos, el estilo. Pero digo, lo que se mantiene de fondo es siempre querer decir algo. Bueno, recién yo te mencionaba esta posibilidad que tuviste de que tu trabajo se pudiera conocer en lugares como Nueva York, Dubái, España, Italia. Y no todos los artistas pueden decir, no quiero decir, no todos tienen la suerte, porque a veces eso pareciera ser más azaroso cuando uno dice que es suerte, y en realidad algo ese artista tiene que tener para que le propongan exponer o mostrar su trabajo en otras partes del mundo. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo llegaste a eso? Justamente como la primera vez que hablamos te decía, como vos mencionás, aunque decís que no están así, para mí mucha suerte.
O sea, mucha gente me vio en el momento que me tenía que ver. En el momento justo, en el lugar preciso. Sí. Tuve pocos encuentros, digamos, profesionales así con gente, pero la gente que tuve me marcaron mucho. Por ejemplo, yo cuando era muy chico le escribía a Fontana Rosa. Yo hacía muchos dibujos de humor. Cuando empecé a crecer, él me marcó directamente, no va por acá, va por el lado artístico. Empecé a ir por el lado artístico. Después me crucé con Julián Sandizaga, todo esto en Rosario. Y él me recomendó también ciertas cosas. Y casi sin quererlo, fui llegando, mandé cartas a Europa, me encontré con personas que les gustó justo lo que yo hacía, en los lugares que mandé. Pues tuve mucha suerte, porque tengo que encontrar del otro lado a alguien que te siga, digamos, o sea, que entienda, que vaya con lo que vos estás diciendo, que calce en ese momento. Y bueno, en Europa estuve de residencias, y en la residencia de vuelta me volví a encontrar con gente que me ofrecieron cosas. Claro. Entonces fue de a poquito, ¿viste? Todos me marcaron el potencial. Claro. Siempre. Poner en Italia, yo representé mucho a Italia. Estando en Europa representaba a Italia. Cuando fui a Inglaterra, a París, todo fue representando a Italia, el arte italiano. Y el italiano, que uno de los galeristas que me cruzó, me dijo eso. Me veía el potencial. Me dice, tenés que ir a Italia, pintar 6 meses. Casi todos como que ya dejaban de lado lo que yo podía hacer. Por eso te digo que se ve que veían potencial. Vení vos, pintá y hacemos una exposición en Torino, creo que me había dicho. Y cuando esa gente que es la que realmente sabe, que es palabra autorizada en el mundo del arte, te hacía una devolución, ¿qué sentías? Que tenía que trabajar. O sea, me tengo que poner a pintar. Se siente muy contento porque recibís del otro lado, pero yo a veces acá hablo con Vero o con mis nenas. Cuando fui a la residencia tenía que pintar todos los días. Ajá. Y tenía que estar inspirado todos los días, horas. Y por lo menos a mí la inspiración no me visita todos los días. Ahí quería llegar, porque bueno, cada artista tiene su manera de trabajar, y como lo decía Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, decía, las musas han pasado de mí, decía, es decir, me pasaban como de largo, no se quedaban conmigo, andarán de vacaciones, ¿cierto? Y bueno, es lógico que no todo el tiempo te visiten las musas, pero supongo que algunas pistas o algunos detonadores debe haber, ¿no? Sí, no, además yo soy de hacer muchos bocetos. Y una vez hablaba con un profesor de Neuquén y él me dice, de cada cuadro tuyo yo haría 15. Entonces empecé a pensarlo por ese lado. Cuando las musas no venían, empecé a buscar cuadros o bocetos y hacer algo que está en chiquito en grande. Porque mis primeras obras eran muy cargadas. Eso me lo han dicho todos con los que hablaba. Así, uno de los consejos era eso, es muy cargado. Y cuando das esa última pincelada, ¿qué es lo que experimentas? En mi caso es muy difícil, porque nunca termino de verlos enteros. No me acuerdo qué artista en estos momentos dice que nunca está terminado el cuadro. Yo siento que, salvo casos muy puntuales, nunca están terminados. Siento que tengo que seguir haciéndolo. Pero digo, hay casos muy puntuales, que uno de los que me pasó se llama Silencio. Era un dibujo en lápiz de 1 metro por 70. Cuando terminé ese, fue un momento a la madrugada, me acuerdo, eran 5 o 6 de la mañana, dije, no lo toco más. Y ese cuadro lo mandé a todos lados, y todo donde lo mandé, me lo seleccionaban siempre. Bueno, háblame de ese super cuadro de dimensiones enormes. Ese justamente fue un boceto que estaba haciendo y lo tengo que terminar. Usé como modelo a una de mis nenas, le saqué varias fotos y le usé de modelo. Y en este momento no me acuerdo bien la temática, pero ya lo vamos a terminar. ¿Y hace cuánto? Te digo, porque pero no me acuerdo. Días atrás me dijiste, tengo un cuadro en mi estudio que hace 1 año. Y este hará 3-4 meses. Aquel hace como 2 años, el otro que está allá. Y estás ahí a la espera de que
venga esa chispita y para retomarlo. En este momento estoy, porque gracias a la virtualidad pude retomar los estudios en filosofía, pasé a ser de centro de estudio de la UNR, entonces estoy con otras cosas. Pero sí, no, igual aquel hace un montón, hace 2 años y no lo termino, no le encuentro qué agregarle. Claro. Mi suegra Ibero dice, ya está terminado, dámelo así, me dice mi suegra, me lo llevo a mi casa, no lo toques más. Pero Pero no, le falta algo. no, es el artista el que debe decidir cuándo está listo para lucirlo o lo que fuere. ¿A quiénes admirás? ¿Qué pintor admirás? Y yo tuve, cuando era muy chico, cierto fanatismo, y bueno, todavía ahora, por Caravaggio y Rembrandt. Tal vez me dicen, no te gusta Dalí? Sí, Dalí también me gusta. Pero Caravaggio y Rembrandt, algo que me volvían loco en su momento, libros, láminas, todo lo que encontraba, lo buscaba. Hablan, ¿viste? Claro, ellos. para el resto de los mortales que por ahí no sabemos analizar una pintura, o sea, vemos quizás el conjunto de esa imagen, pero no sabemos apreciar los contrastes, la pincelada, el relieve, todos esos detalles que también influyen muchísimo en la obra y que también definen en definitiva el estilo de tal o cual artista, ¿no? Justamente con esos que decís, mirá, hice la asociación en este momento. En todos lados me remarcaban la pincelada y también el uso de la sombra, desde el claroscuro. Capaz que me quedó algo, no llego ni a los talones de Rembrandt o Caravaggio, pero me quedó algo de ahí. La pincelada me lo remarcaron en todos lados. No, eso sí, cuando me dijeron la pincelada, y otra vez un italiano que era muy serio le dijo a un amigo, a mí no, por el italiano a mí como que muy usted, me dijo, es bueno. Dice, Diego, es bueno. Entonces dije, cuando habla de gratificación en ese momento me sentí como, me lo dijo sin que yo esté a otra persona que... Hoy por hoy, con el tema pintura específicamente, estás como en un impasse en lo que refiere a vos como artista, pero no te terminás nunca de desvincular de eso, porque también estás al frente del taller de pintura, es decir, no pintás vos, pero estás promoviendo o alentando que se pinte. Sí, y estar diríamos, justamente relacionado con los talleres, de este lado del mostrador, diríamos, del que estuvo pintando, recorrió, pateamos bastante, fuimos. Yo creo que cuando veo a los chicos producir, sí, no te diría que pinto a través de ellos, pero me recuerdan ciertas cosas, sensaciones que uno tiene al pintar. Mirá si será importante, me hiciste acordar otra cosa. Yo en el currículum de artista, cuando mando, siempre pongo la primera exposición a los 11 años en mi taller de arte. Me dicen, pero sacala esa, tenías 11 años. El profesor era también artista y me llegó un montón él. Me acuerdo que dijo, vamos a una exposición. ¿Cómo una exposición? Sí, los dibujos que vos hacés los vamos a poner acá. O sea que hacíamos todo. Entonces sentí como una apertura a la comunidad, porque para mí una parte muy importante del arte es la apertura a la comunidad. O sea, es más, para mí el arte termina en el otro. O sea, si yo hago algo y lo tengo guardado acá, no sé si termina de ser arte. Hay músicos, compositores que dicen, bueno, yo cuando ya terminé la canción ya no me pertenece más, le pertenece al público, ¿no? Exactamente. No me acuerdo qué filósofo hablaba de la muerte del autor. Yo cuando termino la obra ya no es más mía. Por eso el otro día cuando hablamos, que me causó gracia, que dije cuando lo expreso tampoco sé lo que quise poner, pero cuando lo vuelvo a ver ya lo veo como otra persona. Entonces ahí Claro. tal vez lo empiezo a pensar diferente a como cuando lo hice. Me quedé pensando en cuando hace un momentito nada más hablabas de lo que significó para vos ese primer profesor de arte. Sí. Por lo tanto, siguiendo ese hilo de pensamiento, uno reflexiona acerca de lo importante
que es también transmitirle a los más chicos eso, ¿no? Exactamente. Porque uno, en definitiva, no sabe qué va a pasar, no sabe si le está ayudando a dar los primeros pasos a un futuro O futuro artista, o sino que le sirva para expresarse en ese Exacto. momento. Fíjate, ¿no? Uno cómo puede influir o ayudar a dar los primeros pasos a alguien que después, con el correr del tiempo, se va a transformar en un artista. Sí. Diego, yo te quiero agradecer este rato, en este espacio tan tuyo. Muchas gracias a vos nuevamente por el espacio.